Bien, buenas noches, bienvenidos. Vamos a continuar con las tutorías de Filosofía del Derecho e Introducción al Derecho. ¿Sí? Muy bien. La semana anterior analizamos con ustedes un poco sobre la realidad en la que nos encontramos, ¿no es cierto? Y el día de hoy ya vamos a ser un poquito más específicos. Vamos a analizar un tema que tiene que ver con las fuentes del derecho. ¿Sí? Este es un tema propiamente de la asignatura de Introducción al Derecho. Permítanme compartirles el siguiente mapa mental. Y me confirman, por favor, si se observa la pantalla. Yo sí la veo. Ya, muy bien. Vamos a analizar un tema específico de Introducción al Derecho que se llama las fuentes del derecho. ¿Sí? Bien. Vamos primero a ver una clasificación de lo que son las fuentes del derecho, ¿sí? Entonces, la clasificación prácticamente de las fuentes del derecho las vamos a considerar como las fuentes de producción normativa, ¿sí? Como su nombre mismo lo dice, producen las normas, ¿sí? Producen las normas. O también hablamos de la creación de las normas, ¿sí? De la modificación de las normas y de la extinción de las normas. ¿Sí? Y también las fuentes del derecho se clasifican en las fuentes de conocimiento. ¿Sí? Que prácticamente está conformada por códigos, leyes, ¿sí? Y otros documentos normativos. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí, estimados estudiantes? Para mí Sí, sí. estimado. Muy bien, pues vamos a repetir nuevamente estas ideas, ¿sí? Recuerden que los mapas mentales que yo les pongo, ¿sí? Su utilidad es a través de la repetición de los temas, ¿sí? Una vez que yo repita, luego les voy a solicitar a cada uno de ustedes que me cuenten, en cambio, lo que estamos estudiando, ¿sí? Entonces, cuando decimos fuentes del derecho, hacemos alusión al de dónde nacen las normas del derecho, ¿sí? ¿De dónde nacen? ¿Cuál es su origen? ¿Sí? Entonces, como el origen del agua, el agua tiene que originarse en algún sector, en algún lugar, en alguna fuente, en eh, algún origen, ¿sí? Bien. ¿Cómo se clasifican estas fuentes del derecho? En dos prácticamente, en fuentes de producción normativa, ¿sí? Fuentes de producción normativa, es decir, eh, habla acerca de la creación de las normas, de la modificación de las normas y de la extinción de las normas, ¿sí? Eso es en cuanto a la fuente de producción normativa. Perdón. Y tenemos también las fuentes de conocimiento de las normas, ¿sí? En cambio, las fuentes de conocimiento hacen alusión a los códigos, ¿sí? A las leyes y a otros documentos que tenemos en el derecho, ¿sí? Otros documentos, llámense sentencias, ¿sí? Eh, algún tipo de decreto que también pasan a constituir normas. Muy bien. Entonces, hasta ahí está claro. Muy bien. Ahora sí vamos a ver, a preguntar la lección. A ver si han entendido. ¿Quién quiere decirme en qué consisten las fuentes del derecho o qué son las fuentes del derecho? Las fuentes del derecho son donde nacen las normas del derecho.
O sea, ¿cuál es su origen? Como decía en el Exacto. ejemplo, lo del agua, tiene que haber una vertiente de agua o de dónde sale. Perfecto, muchas gracias, Javier. ¿Sí? ¿Alguien más que nos quiera decir en qué son esto de las fuentes del derecho? ¿Alguien más? Caterine Silva. Caterine, díganos usted qué se entiende por fuente del derecho. ¿Está Caterine? O Iván, Iván. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Para mí, las fuentes de derecho es el origen donde nace el derecho que tenemos todas las personas, que estas deben estar normadas ante una ley que, que emana dentro de la Constitución y por ende está regida ante una nación. Ese es mi criterio, doctor. Exactamente. Muchas gracias, Iván. ¿Sí? Entonces aquí hay que tener en claro una cosa, ¿sí? Cuando hablamos de las fuentes del derecho, ¿sí? La palabra derecho, como ustedes bien saben, es una palabra una palabra polisémica, que tiene varios significados, ¿sí? Varios significados. Eso ya vamos a ver despuesito. Cuando hablamos de las fuentes del derecho, hacemos alusión a una de las partecitas del derecho, a una derivación del derecho que se llaman las normas, ¿sí? Porque cuando hablamos de derecho, no solamente hablamos de normas. Eso deben tener ustedes bien claro, estimados estudiantes, ¿sí? Hay estudiantes que creen que cuando decimos derecho, solamente se hace alusión a normas. Entonces, aquellas personas que creen que el derecho solamente está constituida por normas, se les llama positivistas, ¿sí? Los positivistas creen que el derecho solamente contiene normas. Pero también hay otra área del derecho que se llaman los jus naturalistas. Sí, eso ya lo saben ustedes muy bien. En cambio, ellos creen que, aparte de normas, también hay principios, hay valores, está la moral que ayuda a corregir al derecho, ¿no? Por ejemplo, una persona que es legalista en extremo, dice, a mí solo me interesan las normas que están vigentes, las normas que han sido promulgadas. Eso dice un positivista neto, ¿sí? Pero el cambio de naturalistas dice que no solamente están vigentes las normas, también están vigentes los principios, los valores, la moral, la ley natural, ¿sí? La ley eterna, que es emanada de Dios. Así les dice, por ejemplo, un jus naturalista, ¿sí? Pero cuando hablamos de fuentes del derecho, hacemos alusión al ámbito normativo, normativo, ¿sí? Muy bien. Entonces, decíamos que hay dos clasificaciones de las fuentes del derecho. ¿Cuáles son? A ver, ¿quién quiere decirnos cuáles son esas dos clasificaciones? Las fuentes de producción normativa y las fuentes de conocimiento. Muy bien, Karina, muy bien, muchas gracias. ¿Sí? Eso, las fuentes de producción y las fuentes de conocimiento. ¿Sí? Las fuentes de producción, ¿qué quisimos decir nosotros cuando dijimos fuentes de producción? ¿A qué nomás se hace alusión cuando hablamos de fuentes de producción? ¿Ah? Buenas noches, estimado tutor. Cuando estábamos hablando de las fuentes de la creación de las normas, estábamos hablando de leyes y extinciones y algo más. Eso, acuérdense de las tres cositas, que una norma se crea, La modificación. se Se crea, modifica modifica y se extingue. y se extingue. Eso, ¿sí? Recuerden que en todo sistema jurídico pasa eso, ¿sí?
Cuando nosotros queremos transformar una realidad, recuerden que ese es la función del jurista. El jurista no solamente quiere contarnos una realidad, o sea, el jurista no solamente quiere describir qué está pasando con las normas. El jurista además quiere transformar la realidad. Y para transformar la realidad, crea normas. ¿Sí? Ojo con eso. Por ejemplo, un sociólogo no puede crear normas. En cambio, nosotros los juristas sí. ¿Sí? ¿Quién es el que crea las normas, estimados estudiantes? La legislación, estimado. Exacto, Nacional. la función legislativa. Esa es la respuesta correcta. Ah, ya. O también la respuesta correcta sería aquellos que tienen potestad normativa. ¿Sí? ¿Quiénes tienen potestad normativa? La potestad normativa no solamente la tienen los asambleístas, ¿sí? O los que pertenecen a la función legislativa. También tienen potestad legislativa, por ejemplo, los cabildos, ¿sí? Tienen potestad normativa también los cabildos, los consejos provinciales, ¿sí? Ellos también tienen potestad normativa. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Y como las normas tienen que ser generales para todos, ¿sí? Y de ahí la importancia de la asamblea legislativa. Claro, hoy en día esta asamblea está tan desprestigiada, ¿sí? Tan desprestigiada, que ya casi nadie confía en la asamblea legislativa. A pesar que a través de la función legislativa se puede transformar, fíjense ustedes, una sociedad. Se puede transformar una realidad determinada. Pero la hemos desprestigiado tanto a esta función que ahora más bien le estamos dando mayor poder a la Corte Constitucional, fíjense ustedes. ¿Sí? A una Corte Constitucional integrada por, bueno, ¿cuántos son magistrados de la Corte Constitucional? 9. 9. 9. Entonces, ¿ustedes qué prefieren? ¿A 9 gurús? ¿O a 100? ¿Cuántos asambleístas son? 137 asambleístas, estimado. 137. Entonces, ¿ustedes qué prefieren? ¿Que legislen o que transformen una realidad 9 jueces, ¿sí? O 137 asambleístas. ¿Ustedes por cuál más se sienten representados? ¿Por 137 asambleístas o por 9 magistrados de la Corte Constitucional? 137 asambleístas. Claro, ¿sí? A mí, por ejemplo, los jueces de la Corte Constitucional, por mejores que sean, por sabios o por lo que usted quiera, ¿sí? Por eminencias, a mí no me representan ellos. A mí me representan los 137 asambleístas, nos duela o no nos duela. ¿Sí? Ahora, que nosotros los hayamos, que esa función esté tan desprestigiada, la función legislativa, es otra cosa. Fíjense ustedes, la Asamblea Nacional crea normas generales para todo el país, ¿no? Mientras que la Corte Constitucional, cuando resuelve un caso, resuelve para intrapartes, se llama, para las partes exclusivamente que están litigando. ¿Sí? Y cuando por ahí crea algún tipo de jurisprudencia, alguna cosa, ya extiende un poquito más el margen de irradiación. Pero jamás le va a sustituir a la Asamblea Nacional. Lo que están pretendiendo hacer hoy en día es eso, ¿sí? Es decir, querer darle más poder a una Corte Constitucional que no, para mí no es representativa. Claro que tiene poder de decisión, etcétera, etcétera, de control de constitucionalidad y todo lo que usted quiera. Pero a mí no me representan 9 magistrados. A mí me representan 137 asambleístas.
Entonces, fíjense, de ahí hay que empezar a pensar cómo mejorarla a esta asamblea, a esta función legislativa. Cómo empezar a mejorarla, a cambiar esta situación de la representatividad de la asamblea. Cómo tratar de innovar el sistema democrático de la función legislativa. O sea, aquí hay muchas cosas que hay que trabajar, ¿sí? Entonces, ¿sí? De ahí la importancia de la potestad normativa. ¿Por qué? Porque es una de las fuentes de la creación, de la producción del derecho, ¿sí? Entonces, las fuentes de producción, recuerden ustedes, tiene que ver con la creación, la modificación o la extinción de las normas. Muy bien, esa es la fuente de producción. ¿Y cuál era la otra fuente? La de conocimiento. La de conocimiento. ¿Y cómo conocemos nosotros las normas? ¿Cómo las conocemos? Mediante los códigos, las leyes. Exactamente. Mediante códigos, leyes y otros documentos normativos. ¿Hasta ahí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Bien. Entonces, hasta aquí quedamos, ¿no? Vamos ahora a concentrarnos en las fuentes de producción, ¿sí? Vamos a profundizar un poquito más en esto de las fuentes de producción. Fíjense ustedes. Dentro de las fuentes de producción están las fuentes material, ¿sí? Y la fuente que vamos a ver otra despuesito es la fuente formal. Vamos a ver en qué consiste esta fuente material. La fuente material, ¿sí? Es aquella fuente que deriva del poder o de la fuerza social, ¿sí? Fíjense ustedes. Del poder o de la fuerza social. En otras palabras, ¿quién es el que tiene el poder en un estado? Es el pueblo, ¿sí? Él es el que tiene el poder. Miren, este poder o fuerza social, ¿sí? A este poder o fuerza social se le llama potestas normandi, o también llamada potestad normativa, ¿sí? ¿Qué significa esto de la potestad normativa? La potestad creadora de normas, ¿sí? Ya les dije yo hace un ratito, ¿quiénes son los que tienen potestad creadora de normas? ¿Sí? Es la Asamblea Nacional o también los cabildos, los consejos provinciales. Tienen potestas normandi, potestad normativa. ¿Sí? La pregunta que se hace dentro de esta fuente material, ¿sí? La pregunta del millón es, ¿quién establece el derecho? No se olviden ustedes esta pregunta importantísima para saber y distinguir entre una fuente material de una fuente formal, ¿sí? En la fuente material nos hacemos la pregunta. ¿Qué pregunta? A ver si están atentos. O sea, dentro de la formal, esto de que quién establece el derecho. Ya, esta es la fuente material. Recuerden que estamos analizando la fuente material. A ver, otra vez voy a repetir, ¿sí? A ver, creo que están... Vamos a repetir. No importa, esto es de repetir y repetir, ¿sí? Estamos trabajando la fuente de producción, ¿sí? Y dentro de la fuente de producción hemos dicho que se clasifica en fuente material y fuente formal. Y lo veremos despuesito. La fuente material, ¿sí?
¿En qué consiste? Es la fuente que deriva del poder o de la fuerza social. ¿Sí? ¿A quién le hemos dado nosotros el poder o la fuerza social para que tenga una potestas normandi? ¿Quién? ¿Quiénes tienen potestad creadora de normas, estimados estudiantes? Asamblea Nacional, cabildos, consejos provinciales. Exacto. ¿Sí? Ellos tienen potestas normandi, que significa potestad creadora de normas. ¿Sí? La pregunta del millón dentro de la fuente material, ¿cuál es? Esta es la ¿Quién pregunta. establece el derecho, doctor? Exactamente, ¿sí? Entonces, ustedes van a distinguir a una fuente material de una fuente formal que la vamos a ver despuesito, haciéndonos esta pregunta del millón. ¿Quién establece el derecho dentro de la fuente material? ¿Quién establece el derecho? ¿Sí? Y vamos a ver quién establece el derecho. Fíjense ustedes. Para saber quién establece el derecho, hay una clasificación. Fíjense. Aquí tenemos uno, por ejemplo, la Asamblea Constituyente. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿quién establece el derecho? Primero, puede ser una Asamblea Constituyente. ¿Sí? Recuerden que cuando nosotros queremos crear un Estado, o un Estado nace después de una dictadura, ¿sí? Recuerden ustedes que, o bien nace un Estado, ¿sí? Producto de la evolución de la sociedad, o también puede derivarse un Estado o nacer un Estado producto de haber superado una dictadura. ¿Está claro? Solamente en nuestro país en el año 2008, ¿sí? Antes no tuvimos una dictadura, sino que el presidente preguntó al pueblo, hizo una consulta popular. ¿Están de acuerdo ustedes en crear una nueva constitución? Y se creó la constitución en el 2008. ¿Se acuerdan? Nosotros no salimos de una dictadura, simplemente fue una propuesta que hizo el presidente de la República de crear una nueva constitución. Comúnmente las constituciones nacen, ¿sí? Cuando se crea un nuevo Estado o cuando un Estado ha evolucionado después de una dictadura. ¿Sí? Entonces, se reúne una asamblea constituyente. El pueblo, ¿sí? Elige a unos asambleístas constituyentes con el objetivo de crear una nueva constitución. ¿Sí? Entonces, el pueblo le da el poder a unos asambleístas constituyentes, como pasó en el 2008, que se reunieron en Montecristi y crearon una nueva, la constitución que nos rige y nos vige hoy en día. ¿Sí? Entonces, la pregunta, ¿cuál era? ¿Quién establece el derecho? Eso. ¿Quién establece el derecho? Clasificación. Asamblea Constituyente. ¿Sí? Asamblea Constituyente. Siguiente. El Estado, ¿sí? Entonces, una vez que se crea la Asamblea Constituyente crea el Estado, ¿sí? ¿Y cómo se crea el Estado? A través de una Constitución. Y en esa Constitución aparecen unos elementos del Estado. Fíjense ustedes. Población, poder, territorio, esos son los elementos del Estado, ¿no? Entonces, el Estado a través de esos elementos, ¿sí? Recuerden ustedes que nosotros en la Constitución, ¿cómo se llama nuestro Estado? ¿Ecuador? No. ¿Cómo se llama nuestro Estado? Según el artículo 1 de la Constitución, ¿cómo se llama nuestro Estado? Estado. República. No. Estado Constitucional de Derechos. Eso. ¿Cómo se llama nuestro Estado? Estado Constitucional de Derechos y Justicia.
Eso ustedes ya deben saberlo de memoria, como el padre, no, imagínense que un abogado le pregunten, ¿cómo se llama nuestro estado? ¿Sí? ¿O cómo lo denomina la Constitución a nuestro estado? Como un estado constitucional de derechos y justicia. Justicia. Y ahí viene todo lo demás. Ese artículo 1 tiene que estar metido en nuestra cabecita, pero como el Padre Nuestro. ¿Sí? De ahí se deriva todo. Ese artículo 1, bueno, prácticamente los primeros 11 artículos de la Constitución. En el artículo 11 está en cambio la clasificación, todos los principios, los elementos básicos del Estado constitucional. Entonces, el artículo 1 y el artículo 11 son la clave, ¿sí? La clave fundamental de la teoría del Estado constitucional de derechos y justicia. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahí tenemos el Estado. Luego, ¿quién es? El pueblo. ¿Sí? Fíjense, todos estos, ¿sí? Son los que establecen las normas. También tenemos los órganos del Poder Judicial. ¿Sí? Entonces, hasta ahí. ¿Está claro? Nuevamente repito. ¿O está claro? Nuevamente repitamos. Repita rapidito, profe. Ya. Entonces, la pregunta dentro de la fuente es material del derecho. ¿Sí? La fuente material del derecho. Vamos otra vez más arriba para repetir. Estamos, recuerden, trabajando nosotros las fuentes de producción. ¿Sí? Es la que nos interesa en este momento. Dentro de las fuentes de producción tenemos la fuente material y la fuente formal. La fuente material, ¿sí? ¿En qué consiste? Esa es el poder o la fuerza social que da o que tiene la potestad normativa, la potestad normandi, ¿sí? La potestad creadora de normas. Bien, entonces, aquí la pregunta es, ¿quién establece el derecho? ¿Quién es el encargado de establecer el derecho? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos los encargados de establecer el derecho. Puede ser una asamblea constituyente, ¿sí? Puede establecer el derecho un Estado, ¿sí? Puede establecer el derecho el pueblo. Recuerden que el pueblo también puede crear norma, ¿sí? El pueblo, a través de una consulta popular, creó una norma. ¿Recuerdan ustedes la consulta popular que quiso hacer el presidente Lazo? Y le negaron, el pueblo le negó, ¿no? Si el pueblo lo hubiese aprobado la consulta, eso ya se convertía en norma. Norma normarum. ¿Sí? ¿Y más puede establecer el derecho? Los órganos del Poder Judicial también, ¿sí? ¿En qué casos? Por ejemplo, aquí, cuando los órganos del Poder Judicial crean jurisprudencia de triple reiteración, ya es carácter obligatorio, es norma. Fíjese usted. ¿Sí? Es más una sentencia de un juez o la jurisprudencia, ¿sí? Las sentencias pasan ya a constituir reglas. Reglas. Claro, obviamente son reglas de carácter Doctor, una pregunta. Disculpe que interpartes. eso Sí. de triple reiteración, ¿nos puede explicar tal vez un poquito? Sí, por ejemplo, cuando se presentan 3 casos parecidos dentro de la Corte Nacional de Justicia o dentro de la Corte Constitucional, ¿sí? Fallan los jueces sobre un mismo caso, algo parecido. Entonces, eso ya pasa a ser jurisprudencia de carácter general, obligatoria, de obligatorio cumplimiento, como si fuese una ley, ¿sí? Resulta que, supongamos, se ingresan un caso sobre, supongamos, sobre una prescripción extraordinaria de dominio, ¿sí? Entonces, tales personas demandan por una prescripción y esa prescripción llega a la Corte Nacional de Justicia, ¿sí? Es decir, han pasado por todas las instancias hasta que llegó a la Corte Nacional de Justicia. Luego, nuevamente en otra ciudad se presenta otra prescripción extraordinaria de dominio.
Asimismo, llega a la Corte Nacional. Y en otro lugar también se presentan asimismo otra prescripción extraordinaria de dominio, ¿sí? Que tienen una misma, llamémosle así, una misma característica en los casos. Entonces los jueces deciden de forma parecida, ¿sí? Los jueces en las sentencias, recuerden ustedes, en las sentencias, los jueces en la parte resolutiva la parte considerativa de la sentencia, ¿sí? Ellos argumentan, estos argumentos se llaman ratio decidendi, ¿sí? En las sentencias los jueces escriben los argumentos fundamentales para decidir, ¿sí? Eso se llama ratio decidendi. Entonces, si estos argumentos de la sentencia, de la ratio decidendi, son parecidos, la Corte Nacional de Justicia, ¿sí?, se reúne en pleno, todos los jueces, y ellos dicen, se crea jurisprudencia sobre estas características de la prescripción extraordinaria de dominio. Es decir, que cualquier caso parecido sobre las prescripciones extraordinarias de dominio tienen que regirse bajo esta jurisprudencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son casos reiterados sobre una misma forma de decidir, ¿sí?, que la Corte en pleno decidió que eso sea considerado como jurisprudencia de carácter obligatorio. Prácticamente eso se transforma en ley general para todos. Ya no solamente eso afectó a esas partes que demandaron, sino ahora puede afectar ya a todos aquellos casos que se parezcan. ¿Se entiende? Sí, doctor, gracias. Ya. Muy bien, entonces fíjense ustedes, los órganos del Poder Judicial también pueden establecer, ¿sí?, normas. Muy bien. Ahora vamos con la fuente formal. Ya hemos hablado de la fuente material, ¿sí? ¿Cuál era la pregunta de la fuente material? Ya creo que se olvidaron. ¿Quién establece el derecho? Eso. ¿Quién establece el derecho? Ahora vamos a ver cuál es la pregunta para las fuentes formales, en cambio, ¿sí? En cambio, en las fuentes formales es la forma de establecer las normas. Fíjense ustedes. Forma de cómo se establecen las normas, ¿sí? Es decir, aquí es como es cuando se crea el derecho positivo, prácticamente, ¿sí? ¿Y cómo se crea el derecho positivo? A través de eso, a través de normas, ¿sí?, a través de reglamentos, etc. Entonces aquí la pregunta, ¿cuál va a ser en cambio? Es, ¿cómo se crea el derecho? Fíjense ustedes. ¿Cómo se crea el derecho? Esta es la pregunta del millón para las fuentes formales. ¿Sí? ¿Cómo? ¿En qué forma se crea el derecho? Vamos a ver cómo se crea el derecho. Fíjense ustedes. El derecho se puede crear de forma verbal o escrita. ¿Sí? De forma verbal o escrita. Se puede crear el derecho de esta forma, ¿sí? Por ejemplo, de forma verbal, a través de la costumbre, ¿sí? Se vienen reiterando ciertos acontecimientos, ¿sí?, de forma verbal o escrita. Fíjense ustedes el artículo 425 de la Constitución que dice respecto de estas fuentes escritas. Aquí tienen ustedes el orden jerárquico de aplicación de las normas. Entonces, aquí tenemos nosotros la fuente escrita, ¿sí? Miren ustedes, ¿cuáles son todas esas normas escritas que establece la Constitución? ¿Cuál está en la cúspide? ¿O cuál es la primera? La Constitución. Fíjense ustedes. Luego están los tratados y convenios internacionales. Están las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normas regionales y las ordenanzas distritales, los decretos y reglamentos, las ordenanzas, los acuerdos y las resoluciones,
y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. ¿Sí? Entonces, ahí se expresa la fuente escrita. Otra es a través de la jurisprudencia. Fíjense ustedes, ¿sí? A través de la jurisprudencia, lo que les decía hace un ratito, ¿no? Buenas noches, estimado tutor. Una consulta, por favor. Sí, ¿En qué se diferencian las leyes orgánicas y ordinarias y por qué en la jerarquía están primero las ordinarias, perdón, las orgánicas y las ordinarias? ya, porque su nombre mismo lo dice, las orgánicas tienen que ver con las formas de organizarlo al Estado, ¿sí? Las leyes orgánicas organizan un Estado, ¿no? Organizan, ven, a ver, por ejemplo, la ley orgánica de, a ver, díganme el nombre de una ley orgánica, que se acuerden ustedes. El Código Integral Penal. Eso dice, Código Orgánico Integral Penal, así dice, ¿sí? ¿Por qué es orgánico? Porque está organizando todo el sistema punitivo del Estado. Si ustedes analizan el artículo, ¿qué dice el artículo 1 del COIP? A ver, alguien que me diga. Eso también deben saberlo de memoria ustedes ya en sus cabecitas. ¿Alguien que ayude? Artículo 1, la finalidad. Este código tiene como finalidad de normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta observancia del debido proceso. ¿Qué más? Promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas y la reparación integral de las víctimas. Ya, ahí se termina. ¿Sí ven? Entonces, ¿por qué se llama este código orgánico? Porque está organizando el poder punitivo del Estado, fíjense ustedes, ¿no? ¿Y cómo nosotros regulamos el poder punitivo? Recuerden ustedes que el Estado es un monstruo. Según Thomas Hobbes, el Estado es un leviatán. Entonces ustedes habrán leído este librito de Thomas Hobbes que se llama El Leviatán. Les sugiero que lo lean. ¿Sí? Y dice que como nosotros no podemos llevarnos bonito, ¿sí? Porque de repente tú te duermes y yo te asalto, ¿no? O de repente yo te quito algo. Entonces, como no podemos tratarnos bonito, ¿sí? Porque según Thomas Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre. Dice, homo homini lupus. Entonces, como somos lobos entre nosotros, necesitamos que un monstruo llamado Estado nos regule, nos vigile, ¿no? Nos proteja. Y para eso se creó la ley punitiva del Estado, ¿no? Para regular este poder punitivo, este monstruo que si bien mañana te puede caer la policía, los militares y te aplasta. ¿Por qué no puede caerte este monstruo llamado Estado? Porque tú tienes unas garantías, ¿sí? Entonces, este poder punitivo del Estado, ¿sí? Se regula de la siguiente forma. ¿Cómo? Primero, según el COIP, según lo que acabó de leer su compañero, primero, estableciendo los tipos penales. Fíjense ustedes, los tipos penales con sus respectivas penas. ¿Sí? Segundo, a través de procedimientos. Estos procedimientos, ¿sí? Tienen que estar claritos establecidos para que luego nosotros o el Estado se someta al debido proceso. Si yo quiero sancionar a alguien por el cometimiento de un delito, tengo que seguir el debido proceso. ¿Y cuáles son los debidos procesos? Es decir, los procedimientos establecidos en el COIP. ¿Cuáles son los procedimientos establecidos en el COIP, estimados estudiantes? Verán que ustedes están en 10º ciclo y tienen que saberse estas cosas como el agua. Como tomarse un vaso de agua. ¿Cuáles son los procedimientos que establece el COIP? Las normas, No, los procedimientos. ¿Cuáles son? Procedimiento ordinario, El debido. Ya, el procedimiento ordinario. ¿Quién más? sumario, No, estamos hablando del COIP. No estamos hablando del COGEP.
del COIP, del Código Orgánico Integral Penal. Esas van a ser preguntas. Entiendo que en penales van a tomar esas preguntas. Imagínense ustedes que no sepan. Ah, del penal es abreviado. Ya, pero, a ver, escúchenme. Los procedimientos penales son dos. Procedimiento ordinario y los procedimientos especiales. Ah, y el abreviado está dentro de los especiales, profe. Exacto. Entonces, usted tiene que responder de esa forma, ¿no? De los procedimientos ordinario y los procedimientos especiales. Ahora, dentro de los procedimientos especiales hay 4 procedimientos especiales. ¿Cuáles son? A ver, ¿quién quiere ganarse El puntos? Es el abreviado, es el del ejercicio de la acción privada, Ya. los que son contra la violencia de la mujer y la niñez, y el otro no me acuerdo. No, ese de violencia contra la mujer está dentro del procedimiento expedito. Ah, ya. Son 4. A ver, está el abreviado, el directo, el expedito y el procedimiento para el ejercicio privado de la acción. ¿Recordaránse de eso, estimados estudiantes? ¿Sí? Gracias, Entonces, profe. ¿sí ven cómo estamos organizando el poder punitivo del Estado? ¿Se entiende? Estimado tutor, aún mantengo una duda porque cierta vez leí que para ser ley orgánica debía cumplir cierta cantidad de votos de la Asamblea. Y si es que no cumplía esa cierta cantidad de votos, terminaba siendo ordinaria. Entonces, esa situación me gustaría que me aclare. Así, lo que pasa es que aquí en nuestro país empezaron ya a confundir todo esto, ¿sí? Entonces empezaron en lugar de utilizar las leyes orgánicas, sí, porque las leyes orgánicas necesitan un procedimiento especial, ¿sí? Es un procedimiento más riguroso que está establecido en la Constitución, ¿no? En cambio, para las leyes ordinarias, es un procedimiento no tan riguroso. ¿Por qué? Porque las leyes, en cambio, ordinarias, ¿sí? Rigen una materia específica, muy específica, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero crear una ley para regular se me ocurre, el Festival de Artes Vivas, ¿sí? Para regular un festival de artes vivas, hay una ley que se llama Ley para el Festival de Artes Vivas que se celebra aquí en noviembre en Loja, ¿sí? Se creó una ley, pero esa ley no puede ser una ley orgánica, es una ley ordinaria, ¿sí? Entonces, obviamente el procedimiento para una ley orgánica es un poco más riguroso que para una ley ordinaria, ¿no? Fíjense ustedes, regular todo el poder punitivo del Estado, ¿sí? Unificar. Antes habían alrededor de unas 20 leyes penales, ¿sí? Ahora hay solamente un código orgánico integral penal. Fíjense, ahí se regula todo el poder punitivo. Y obviamente en la práctica empezaron a confundir. Hay muchas leyes que en lugar de ser aprobadas de forma ordinaria, las aprobaron como orgánicas. Hay unas orgánicas que fueron aprobadas como ordinarias. Pero es que por eso mismo les decía yo al principio, existe este relajo del desprestigio de la función legislativa, ¿sí? Pero la esencia, lo importante es que las leyes orgánicas organizan un elemento, llamémoslo así, una parte del Estado, en este caso lo punitivo, ¿sí? Hay, por ejemplo, el Código Orgánico Administrativo, no sé si ustedes lo habrán leído, se llama COA, ¿sí lo han escuchado? ¿Sí? También es el Código Orgánico Administrativo, en cambio aquí regula todo el aspecto de la administración pública. ¿Cómo tiene que regirse la administración pública? ¿No? Esa es la diferencia esencial, ¿sí? Esa es la diferencia esencial. ¿Se entiende? ¿Está claro? Sí, estimado tutor, muchas gracias. Ya. Ahora bien, ¿cómo también, qué otra fuente
verbal o escrita existe en nuestro país es también la jurisprudencia, fíjense ustedes, ¿sí? Mientras que recuerden ustedes, en la fuente material nos interesa la institución como tal, ¿no? Decimos nosotros la función judicial. En cambio acá ya es donde yo puedo formalmente ver por escrito dónde se encuentra esto. Entonces, la jurisprudencia, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, la jurisprudencia constitucional. Recuerden que la Corte Constitucional emite jurisprudencia, ¿no? También emite jurisprudencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también es vinculante para nuestro país, ¿sí? Y también emite jurisprudencia, que me faltó ponerles, la Corte Nacional de Justicia, ¿sí? ¿Dónde más? ¿Sí? Constatamos la fuente escrita. Otra fuente escrita formal del derecho es la doctrina. La doctrina, ¿sí? Es decir, las opiniones que dan los expertos en relación a un tema específico. Eso también pasa a constituir una fuente formal escrita, ¿sí? También hay las fuentes espontáneas y orales, ¿sí? Las fuentes espontáneas y orales. Miren, por ejemplo, está aquí la participación ciudadana, ¿sí? La participación ciudadana. Recuerden ustedes que nuestra Constitución reconoce 3 tipos de democracia en nuestro país. Está la democracia directa, la democracia representativa y la democracia participativa, ¿sí? Eso también deben tenerlo ustedes bien claro. Entonces, la democracia representativa, ya sabemos quiénes son nuestros representantes, el presidente, asambleísta y todos los de elección popular. También está la democracia participativa, ¿sí? Y la democracia directa. A pesar de que cuando la ciudadanía quiere participar, muchas veces le ponen trabas, ¿no? Quiere hacer una consulta popular, alguna cosa, tiene que pasar por un montón de requisitos. Inclusive si usted quiere ocupar, por ejemplo, la silla vacía en los cabildos, ya le ponen un montón de requisitos para que usted pueda participar, ¿sí? Más bien esto de la participación cada vez se la tiende a limitar, y ni se diga la democracia directa, ¿no? La democracia directa, que prácticamente como nos acostumbraron a nosotros a todo que lo hagan nuestros representantes, ¿sí? Creemos de que la política es netamente lo que haga o deje de hacer el presidente o nuestros legisladores. No, aquí la participación es de todos. Si nosotros queremos cambiar esta sociedad en la que estamos, todos debemos participar, ¿sí? Inclusive desde nuestros barrios más cercanos, las mingas, colaborar en grupos de políticos, en grupos de desarrollo local. Todo eso es política, ¿no? Eso es participación ciudadana. Otra fuente espontánea y oral también es la costumbre, ¿sí? La costumbre, hay muchos pueblos, sí, especialmente rurales, que se han venido manejando a través de las costumbres, ¿no? Por ejemplo, esto de la justicia indígena, esto se viene practicando por costumbre en algunos pueblos, ¿no? En algunas nacionalidades indígenas. Bien. También, aparte de la fuente material, de la formal, también está la fuente mixta. Las fuentes mixtas, en cambio, tienen que ver con estos principios generales del derecho, ¿sí? Recuerden ustedes, yo les decía en un principio a ustedes, el que cree que el derecho se reduce a normas, solamente a normas, es un positivista. Pero resulta que el derecho no solamente está establecido en normas, sino que también el derecho está constituido por principios generales, por principios, ¿sí? Por principios. Entonces, prácticamente estos principios nos ayudan a superar el legalismo,
el normativismo, el creer que solo la norma tiene que estar prescrito en la norma. Y si no, no se puede hacer nada. No. También es necesario hacer alusión a los principios generales del derecho, ¿sí? Si la norma no dice algo, o si la norma no regula algo, esa no regulación se llama laguna jurídica. ¿Cómo se cubren esas lagunas jurídicas? A través de principios generales del derecho, ¿sí? Me acuerdo yo un caso que proponía un filósofo del derecho que se llama Ronald Dworkin. Él hablaba del caso del nieto asesino. Decía que en un lugar determinado en Estados Unidos, la norma no decía nada respecto a si pueden o no heredar familiares que matan, en este caso, al testador, ¿no? Eso ocurrió en el que un nieto mata a su abuelo con el objetivo de adelantar la herencia que supuestamente el abuelo le había dejado, antes que le revoque. El abuelo creo que quería revocarle la herencia a este nieto, que era medio jodido, ¿no? Quería quitarle la herencia o desheredarle. Entonces, antes que que revoque el testamento, el nieto asesino lo mata al abuelo. ¿Sí? Pero la legislación, el Código Civil no decía como nuestro Código Civil, dice que no habían cláusulas de indignidad. Por ejemplo, entre una de las cláusulas de indignidad para suceder testamentariamente es de que el beneficiario haya matado, en este caso al testador, ¿sí? Sí hay esa cláusula aquí en nuestro Código Civil. Pero en este pueblo, en Estados Unidos, no existía esta cláusula de indignidad para el nieto para una persona que mate al testador. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron los jueces? Ustedes como jueces, ¿qué harían en este caso? Sí, el testamento claramente dice le deja la parte de la herencia a este nieto. ¿Sí? Así dice clarito el testamento. En ningún lado la norma dice que será indigno en caso de haberlo matado. Entonces, el nieto alegaba con sus abogados de que tienen que darle la herencia. Decían ellos, no, a mí no me tienen por qué negarme la herencia si tácitamente consta en el testamento de que me tienen que dar la herencia. Ahora, que yo tenga que cumplir la pena porque le maté a mi abuelo, sí. A ver, Jaime. Doctor, tengo una inquietud. Con respecto a eso de la indignidad en caso de matar a su abuelo, ¿en qué tiempo caduca? No, esta indignidad no caduca, ¿sí? Por ejemplo, si a ti si tú para beneficiarte de la herencia mataste antes de que te revoquen el testamento, tú tendrás que pagar además de pagar la pena, ¿sí? Por haber matado de asesinato, se te quita la herencia, o sea, no se te da. Porque, doctor, disculpe, porque justo esa pregunta me hizo la vez pasada en el examen comprensivo. Yo tenía entendido que es por así definitivo, o sea, perder la indignidad. Pero dijo, eso se caduca en 5 años. Sí. Entonces, y ahí me quedo. Ya, Es que creo que es dependiendo, hay algunos literales, disculpe que le interrumpa, hay dependiendo, porque hay, por ejemplo, hay una parte donde dice por no socorrer, en este caso, al causante. Esas cuestiones sí pueden ser purgadas, o sea, dentro de 5 años, pero obviamente que sean evidenciados. Y ahora en este caso, si está diciendo que le mató al padre, esos delitos no constituyen, o sea, 5 años, sino dan más años, entonces por ende ya pierde la herencia. En este caso, por matar, pierde la herencia. Claro, ¿Sí? hay otros literales donde hablan que, por ejemplo, son cuestiones que no constituyen un delito, pero sí te pueden dar como una indignidad para recibir la herencia, pero de igual manera pueden ser purgados de esas infracciones que son Eso, cometidas obviamente por los sucesores. Así sería, ¿no? muchas exactamente. gracias, doctor. Muchas gracias, compañero. Sí. Hay excepciones, pero en este caso, la indignidad por muerte, eso te revoca a ti el testamento, es decir, tú no puedes heredar ya. Entonces, aquí, en efecto, los jueces estaban en el caso que les cuento, no sabían qué decidir, ¿sí? Porque en primer lugar, los jueces tienen que regirse a lo que dice la ley. ¿Qué dice la ley? El testamento
dice que le corresponde una parte de la herencia al nieto, ¿sí? Ahora, no dice, no establece excepciones, es decir, que dado que se mata en este caso al testador, se le revoque la sentencia. Eso no dice. Lo que sí dice la ley que yo tengo que pagar la pena por haberle matado, eso sí dice. Entonces, el nieto asesino dice, efectivamente, yo voy a cumplir la pena, pero después tendrán que darme la herencia que me corresponde. Entonces, ¿qué hicieron los jueces? Los jueces, dado que hay una laguna jurídica, apelaron a un principio, fíjense ustedes, apelaron a un principio, al principio establecido por la moral. Y ahí nace, fíjense ustedes, el tema de los principios generales, ¿no? ¿Y cuál es este principio que hicieron alusión los jueces? Al principio de que nadie puede beneficiarse de su propio dolo. Fíjense ese principio. Que nadie puede beneficiarse por un mal cometido. Entonces, ese principio no nace del derecho, nace de la moral, fíjense ustedes, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros tenemos que hacer alusión a la moral para que corrija muchas veces el derecho. Eso les dicen los justnaturalistas, ¿sí? En cambio, el positivista, ¿qué te dice? No, dice, yo tengo que cumplir lo que dice la ley, punto. Entonces, si los jueces hubiesen sido positivistas, le hubiesen dado la herencia al nieto asesino, ¿no? Porque así decía el testamento. Obviamente va a pagar la pena. Pero nace el principio de que nadie puede beneficiarse de su propio dolo. Nadie puede beneficiarse de un mal cometido. Entonces, haciendo alusión a este principio, se le quitó la herencia, ¿sí? A este nieto. O si no, obviamente, todo el mundo va a matar a los testadores para que no les revoquen el testamento y se beneficiarían doble vez, ¿sí? Se beneficiarían 2 veces. Entonces, hay que hacer alusión a estos principios generales del derecho que son parte de una fuente mixta, ¿sí? ¿Qué más? Hay también sistemas jurídicos propios, así se denomina, sistemas jurídicos propios. ¿Cuáles son ellos? Miren, por ejemplo, el derecho indígena es un derecho jurídico propio, ¿sí? Un sistema jurídico propio, mejor dicho, ¿sí? Derecho indígena. Nosotros en Latinoamérica somos riquísimos en este tipo de derechos, ¿sí? Aquí mismo en nuestro país tenemos alrededor de 14 nacionalidades indígenas, ¿sí? De 14. Y por ende, somos muy, muy, culturalmente somos muy beneficiados por esta riqueza. Por ejemplo, esto Europa no tiene. Estados Unidos tampoco tiene, ¿sí? El derecho indígena. Latinoamérica sí, fíjense, ¿no? Entonces, este derecho alternativo, ¿no? Este derecho que inclusive ha venido forjándose por antaño, ¿no? O desde antaño, es muy, muy beneficioso. Otro tema también importante dentro de los sistemas jurídicos propios está el pluralismo jurídico. Este es otro también elemento fundamental de Latinoamérica. Latinoamérica también es un continente, llamémosle así, riquísimo en pluralismo jurídico. Hay otras manifestaciones de pluralismo jurídico, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el derecho que nacen, por ejemplo, de los grupos del feminismo, de los LGBTIQ, el pluralismo jurídico que nace producto de las comunas, ¿no? De los pueblos, comunas, el pluralismo jurídico que nacen inclusive de, por ejemplo, en Colombia, los grupos terroristas tienen su propia legislación, fíjense ustedes, su propio derecho, ¿no? Las FARC, este grupo que se llama las FARC, tienen sus propias normas, sus propios reglamentos, ¿no? Y así, por ejemplo, en Brasil también hay
cantidad exorbitante de pluralismo jurídico que nacen de regiones que están muchas veces alejadas de estos centros de desarrollo, de estas megalópolis, ¿no? Entonces, también está dentro de los sistemas jurídicos propios este pluralismo jurídico. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Se entiende? Sí, doctor, sí está medio claro. Muy bien. Pues, vamos a repetir nuevamente la última partecita, esta última partecita, ¿sí? Vamos a repetirlo nuevamente, ¿sí? Estamos hablando de las fuentes formales y de las fuentes materiales, ¿no? Bueno, las fuentes materiales ya lo analizamos, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Entonces, las fuentes de producción. Tenemos las fuentes materiales, las fuentes formales y las fuentes mixtas, ¿sí? Vamos a ver las fuentes materiales, hacer un recuento simplemente de algo que ya vimos. Dentro de las fuentes materiales está el poder o la fuerza social, ¿sí? Que da potestad normativa, o que tiene potestad normativa, mejor dicho, ¿sí? Es decir, esta potestad creadora de normas. La pregunta que nos hacíamos dentro de las fuentes materiales es, ¿quién establece el derecho? ¿Sí? ¿Quién establece el derecho? Bien, sabemos que puede establecerlo la Asamblea Constituyente, que crea una nueva constitución, el Estado, ¿sí? Y con todas sus funciones o poderes, el pueblo, ¿sí? Los órganos del Poder Judicial, básicamente ellos son los que pueden establecer el derecho. Las fuentes formales, ¿sí? En cambio son las formas de establecer las normas, ¿sí? Es decir, aquí se crea prácticamente lo que denominamos el derecho positivo, es decir, todas esas normas que nos regulan. Y la pregunta es, ¿cómo se crea el derecho? ¿Cómo se crea el derecho? Entonces aquí vemos cómo se crea el derecho. Puede ser verbal o escrito, ¿sí? Ya lo dice la Constitución, todas las normas escritas que se pueden crear en nuestro país, ¿no? Tenemos la fuente verbal o escrita. También tenemos la jurisprudencia, ¿sí? Creada por la Corte Constitucional, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también por la Corte Nacional de Justicia. La doctrina también es otra fuente escrita, ¿sí? Que son los criterios básicamente de expertos en relación a un tema determinado o a una materia determinada. También tenemos las fuentes espontáneas y orales, ¿sí? Tenemos la participación ciudadana y la costumbre, ¿ya? Luego tenemos las fuentes mixtas. Estas fuentes mixtas, integradas por los principios generales del derecho, ¿sí? Por los sistemas jurídicos propios, que son el derecho indígena, ¿sí? Y el pluralismo jurídico. Muy bien, estimados estudiantes. Entonces, hasta ahí la tutoría del día de hoy, ¿sí? Si no tienen ninguna inquietud, yo les agradezco por su atención a esta tutoría, ¿sí? Que era básicamente conocer cuáles son las fuentes del derecho. Tal vez tienen alguna inquietud. No. Estimado Jennifer, docente, Edison, sí, adelante. yo tengo una pequeña duda, no sé si va con respecto a este tema. No sé si nos puede explicar cuál es la diferencia con el naturalismo, con el derecho natural, y el positivismo con el derecho positivo. ¿Es Ya. lo mismo?
Entonces, son dos cosas distintas. Una cosa es el derecho natural y otra cosa es el derecho positivo. Esto vamos a verlo ya en las clases específicas de filosofía del derecho, ¿sí? Pero no importa, nos adelantamos un poquito. El derecho natural hace alusión, ¿sí? No solamente a las normas, sino también a principios, a la moral, ¿sí? A la moral en el derecho. Por ejemplo, el jus naturalista hace alusión no solamente a las normas, sino también, dice él, a la justicia, ¿no? A la moral. Si queremos nosotros corregirlo al derecho, no podemos corregirlo desde la misma norma, sino necesitamos de algo que está por sobre las normas, que es la moral, ¿sí? Recuerden ustedes que la moral es aquella ciencia que nos invita a diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí? El derecho como tal no nos permite corregirlo al derecho como tal, o sea, desde sí mismo. Necesitamos de un elemento más elevado, que está por encima de las normas creadas por los asambleístas, que se llama la moral, ¿sí? Entonces, la moral está por sobre el derecho positivo. Eso dicen los jus naturalistas, ¿sí? En cambio, los positivistas, o el derecho positivo, dicen no, nosotros no tenemos nada que ver con la moral, no tenemos nada que ver con los principios, nada. Nosotros nos basamos netamente en lo que dicen las normas, en lo que las normas vigentes se encuentra establecido, ¿sí? En las normas que están promulgadas por el Estado, ¿sí? Entonces, un positivista no te va a hacer alusión a la moral, ¿sí? No te va a hacer alusión a la moral. Ellos van a decir, a ver, nosotros dependemos de lo que está establecido en la norma, ¿sí? Y si no estamos de acuerdo con la norma, entonces digámosle al legislador que la modifique o que la derogue, ¿sí? Pero mientras no se derogue, mientras no se modifique, debemos hacer caso a lo que está establecido en la norma, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que el día de mañana sale una norma que dice que está permitido el aborto en todos los casos. Está permitido el aborto, ¿sí? Y yo, por ejemplo, estaría en contra de esa norma, ¿sí? Y me opondría a esa norma. ¿Por qué? Porque yo creo que esa norma va en contra de la moral. Y para eso nosotros tenemos mecanismos, los jus naturalistas. Dice, por ejemplo, tengo la objeción de conciencia, ¿sí? La objeción de conciencia, ese es un mecanismo de cómo yo oponerme a una norma. Y también tengo la desobediencia civil. Fíjense ustedes. Son mecanismos que nosotros tenemos para oponernos a normas, ¿sí? Que van en contra de la moral. Entonces, la desobediencia civil y la objeción de conciencia. En cambio, el positivista, ¿qué te dice? No, a ver, nada de objeción de conciencia ni desobediencia, nada. Tú cumple la norma tal como dice. Y si quieres que la norma no esté vigente, ya pues entonces plantea una acción de inconstitucionalidad o algo para que se derogue esa norma, ¿sí? Pero, mientras tanto, hay que cumplirla. ¿Sí? ¿Está claro esta diferenciación? Sí, está claro entre digamos, jus naturalistas y el jus positivista. Ahora no sé si es lo mismo el jus positivista y el positivista. ¿Tienen la misma línea? A Sí, tanto como el otro. es lo mismo. Cuando decimos jus naturalista o derecho natural es lo mismo. O cuando decimos jus Ah, ya. positivista o positivista es lo mismo. ¿Sí? Tiene la misma línea. Ah, ya. Eso. Mientras que el positivista separa el derecho de la moral, el positivista, el jus Del derecho naturalista dice natural. que el derecho tiene que estar conectado con la moral. ¿Sí? Exactamente. Sí. Muchas gracias, estimado. Ya. Muy bien, estimados estudiantes. Entonces yo les agradezco por su atención y nos vemos en la próxima tutoría. Un abrazo a todos. Linda noche. Un abrazo. Cuídense. Muchas gracias. Gracias a ustedes.